Cristianos miserables es nuestro tema. Apocalipsis capítulo 3 versículo 18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Por cuanto la indecisión e inconsciencia de la iglesia de la Odisea le había hecho ser desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, tal y como apunta el Señor en Apocalipsis 3:17, o sea que esta iglesia estaba en un estado miserable, entonces el Señor les recomienda, ya que se considera tan rica, que use su dinero y su poder para ir en la búsqueda de los bienes verdaderos que sí la harán rica realmente. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ese es el versículo de Apocalipsis 3:18 que nos sirve de base para nuestra plática en el día de hoy. Y esto me recuerda lo que el Señor Jesús dijera durante su ministerio con respecto a lo que se puede hacer con el dinero. Un bien terrenal, un bien efímero, dice el Señor. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Lucas 16:9. Es como si el Señor en Apocalipsis 3:18 dijera a la iglesia de la Odisea: usa tu dinero para empeñarte en la búsqueda de los bienes imperecederos, lo cual te garantizará riquezas eternas en el cielo. La iglesia de la Odisea, por estar empeñada en la búsqueda de los bienes terrenales, se había convertido en una iglesia sin visión espiritual. Las riquezas terrenales son engañosas, deslizan hacia el Dios de este mundo, pues lo representan. Para poner la mira en las riquezas hay que desviar la mirada del Dios verdadero, fijándola torpemente en el falso ídolo que el Señor denomina como Mamón en Mateo capítulo 6, versículo 24. Los cristianos de la Odisea se conformaban con la riqueza que podían ostentar, la riqueza material. Consideraban de mayor importancia la ciencia de sus encumbrados médicos por encima de los consejos del Señor. Y se conformaban con la opulencia de sus vestidos lujosos y creían que era suficiente para estar vestidos de forma honrosa. Todo lo que ellos consideraban de gran valor era todo lo contrario a los ojos del Señor. Así que ellos eran pobres, ciegos y desnudos en el sentido espiritual. Estaban desprovistos entonces de toda protección. Vivían en una profunda oscuridad, carentes de todo bien o fortuna verdaderos. Y es por esto el lenguaje irónico del Señor: ya que te precias de ser un gran comprador porque tienes con qué, entonces te aconsejo que adquieras de mí lo que yo ofrezco. Pero fíjense que lo que el Señor les ofrece es harto sabido que no se puede obtener con dinero, sino que es por gracia. Siempre es por gracia. No hay otra forma de obtener los bienes del Señor, como nos dice el profeta Isaías: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Isaías 55:1. Todo el mundo necesita llegarse al Señor a adquirir lo que Él ofrece, tanto los que son ricos como los que son pobres. Y todos podrán llevar lo que necesiten de la misma forma, de gracia, sin que les cueste nada,
porque ningún bien terrenal puede comprar el favor y la gracia del Señor. Vamos a ver algunas características de los cristianos miserables. Primeramente, los cristianos miserables carecen de la riqueza espiritual. El Señor insta a la iglesia de la Odisea a transformar esa desgraciada condición miserable, invitándoles a proveerse de los verdaderos bienes que proceden de Él y que les darán sentido y propósito a cualquier iglesia o a cualquier persona. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Apocalipsis 3:18, la primera parte del versículo. Parafraseando, es como si el Señor dijera a la iglesia de la Odisea, ya que tú eres tan rica, utiliza esa riqueza para proveerte de los bienes que yo te ofrezco. No que esas sean cosas que se pueden comprar, pero como ya hemos indicado, el lenguaje es ironía divina. ¿Para qué? Para sacudir la conciencia de esta iglesia engreída, ya que las cosas verdaderas, como dice la Escritura, se compran sin dinero y sin precio, según ya hemos visto en Isaías 55:1. Ya hemos dicho que mientras la iglesia de Esmirna se consideraba pobre, el Señor le dice que ella es rica. Y a la iglesia de la Odisea, que se creía rica, el Señor la cataloga como pobre. El oro espiritual que el Señor le ofrece le permitirá entonces ser verdaderamente rica y le asegurará no ser pobre nunca más. Lo que el Señor Jesucristo ofrece a la iglesia de la Odisea y por lo tanto a cualquier creyente no se puede conseguir en ningún otro lugar. Solo Él lo puede ofrecer. Esa es la importancia de proveerse de lo que Jesús ofrece. Porque el Señor lo ofrece con amor. Y Él lo ha demostrado con su sacrificio en la cruz. Es imperativo entonces que todo ser humano se acerque a Él para recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. Y la invitación de Jesucristo es elocuente en favor de los perdidos. Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:28-30. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. En segundo lugar, los cristianos miserables carecen de la vestimenta espiritual. En la Odisea, como ustedes ya saben, se producía una lana mundialmente conocida y preciada. Y es por esto que el Señor, en contraste con esa fama, les ofrece a los laodicenses una vestidura mucho más elocuente y efectiva. Una vestidura tan blanca como el oro refinado en fuego. Y este oro refinado en fuego tiene que ver con el precio que los creyentes verdaderos, como los creyentes de Esmirna, por ejemplo, estaban pagando durante el tiempo del Imperio Romano. Tiempo en el cual se escribió el libro de Apocalipsis. Y durante el cual los cristianos eran perseguidos por su fe en Cristo. Se puede decir también que estas vestiduras blancas que a ellos les hace falta y que el Señor hace evidente que no la tienen, se refiere a la necesaria justificación de que goza el creyente, ya que les es imputada la justicia de Cristo en el momento de la conversión a todo aquel que cree. Estas eran las cosas elementales de las que carecía esta iglesia, que se preciaba de estar muy bien, cuando en realidad estaba muy, pero muy mal. Y el Señor ofrece a la iglesia de la Odisea, como a Adán y a Eva, cubrir la vergüenza de su desnudez, porque así como Adán y Eva quisieron cubrir sus faltas, según sus propios criterios, según sus propios medios,
Los laodicenses fallaron en el mismo intento. Por eso el Señor dice, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Apocalipsis 3:18b. El vestido que el Señor les ofrece es su propio sacrificio vicario que cubrirá todos sus pecados y los librará de una vida insípida e hipócrita, haciendo renacer en ellos el verdadero espíritu cristiano repleto de las cualidades más excelentes. Cosas estas que el apóstol Pablo había recomendado muchos años antes a sus vecinos de la iglesia de Colosas. El apóstol Pablo dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3, versículos 10 al 14. La condición de la iglesia de la Odisea retrata lo que ocurre con muchas iglesias en Europa y en Estados Unidos, las cuales han desaparecido. Muchas de esas iglesias llegaron a parecerse más a una iglesia que no es cristiana que a una iglesia cristiana en el estilo de vida de sus feligreses. Y no se podía establecer entre ellas ninguna diferencia. Estaban ahí por costumbre. Ser cristiano era más un asunto de la cultura que una cuestión de fe. Las iglesias en muchos de esos lugares se han convertido en una institución más, donde la gente va para sentirse bien solamente. Pero no existe un compromiso con la causa de Cristo. Grandes edificios que antes estaban repletos de personas fervorosas, hoy día están cerrados porque nadie asiste. Solamente se abren al público cuando fallece alguno de los antiguos miembros de la iglesia. Y el ministro de esa iglesia es solo para oficiar bodas, para oficiar funerales y alguna que otra ocasión especial. Por otro lado, usted se encuentra en cualquier parte del mundo con muchas iglesias que están más interesadas en pedirle dinero a la gente que en predicarles el Evangelio de Jesucristo. Nos encontramos con ministerios, entre comillas, radiales, televisivos, que dedican las 24 horas del día solo a pedir dinero. Esa es una versión demasiado miserable de la fe. Finalmente, los cristianos miserables carecen de visión espiritual. Como ya hemos explicado, en la ciudad de la Odisea había algo en el ambiente que afectaba los ojos. Y para sanar esa afección se fabricaba allí un polvo que fortalecía la vista. Como ellos creían que la provisión de esa cura era suficiente, entonces el Señor utiliza esta situación para decirles que la magnitud de su ceguera no se cura por medios naturales. Por eso les dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:18c. Pero este ungüento verdaderamente milagroso lo debían obtener directamente del Señor, lo cual garantiza la efectividad del mismo, no como el que se ofrecía en la ciudad, que no estaba garantizado. El colirio que el Señor les ofrece, sin duda, es una figura del Espíritu Santo, el ungüento perfecto que sana toda ceguera. Ese ungüento
del Espíritu Santo primero causa gran molestia y dolor, como todo colirio, pero luego sana y devuelve la visión completamente y permite ver entonces de manera satisfactoria. Esta iglesia de la Odisea, juntamente con la de Sardis, deben estar bien agradecidas del Señor por enfrentar el mal que en el seno de ellas se encontraba. Porque de otra manera, ellos no se habrían dado cuenta de su triste condición. Queridos hermanos y amigos, la iglesia está llamada a influenciar al mundo. Y para lograr ese propósito, debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo. Recuerde que en el mundo hay espíritus malignos que pueblan los aires, según Pablo dice en Efesios 6:12, y quieren arrastrar a la iglesia, a los creyentes, a conformarse al mundo. Pero la iglesia cuenta con el poder de Dios, que le ha sido dado por el Señor para mantenerse dando la batalla hasta el final. Dios te bendiga.